En otra ocasión. Está compartiendo una compañera que empezó a ir a clases de natación y del año pasado que recuerdo que sí fue y luego se tardó tiempo en volver a regresar y luego me está diciendo que ¿cuántas veces va a nadar, Patricia? 4 veces por semana. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso me da mucho gusto. Gracias. Y la perseverancia va a marcar la diferencia, por supuesto. Me están haciendo una pregunta. Si una persona dice que no ama la vida, ¿puede significar que no ama a sus padres? Correcto, correcto. La vida nos llega a través de papá, que es el que inicia la vida, y a través de mamá, que es la que sostiene y alimenta para que nosotros estemos en la vida. Entonces, en efecto, cuando alguien dice no amo la vida, ¿qué caso tiene la vida? Lo que está diciendo es no estoy bien en armonía con mi papá, ni con mi papá, ni con mi mamá. Y entonces no amo la vida. Correcto. ¿Alguien más? ¿Queda claro? Uh-huh. Yo iba a Sí. mencionar que yo tenía muchos deseos de llevar clases suyas y que me ha costado mucho y bueno, le escribí al respecto, ¿verdad? Y que yo también he escuchado, digamos, en donde dicen, no, es que uno saca el tiempo para todo, pero las cosas que me ocurrían era como, ¿verdad? Digamos, al punto que ya no me estaba dando tiempo ni de comer y uno dice, no, es que cómo va uno a no tener tiempo ni para comer. Entonces, había pasado toda una semana que no había podido almorzar y yo dije, bueno, hoy voy a almorzar. Y sí, lo logré, pero logré almorzar manejando de que tuve que ir a la casa de mi mamá, recogerla y llevarla al hospital de urgencias para una cirugía de apendicitis. Agarré comida, mientras iba manejando, iba comiéndome algo. Entonces yo decía, Dios mío, es que las cosas que me ocurren, de alguna manera, a mí me dicen, es que se quede lo que se quede, uno tiene que sacar el tiempo para X o Y cosas, como por ejemplo comer. El asunto es que cuando yo se supone que me dispongo a hacer lo planeado, entre ellas comer, suceden cosas como que no puedo posponer. Entonces tengo mucho tiempo de estar cansada, ¿verdad? Me siento cansada de no tener tiempo, me siento cansada de correr, me siento cansada de llegar tarde a todas partes, me siento cansada de estar presionada y que hago un esfuerzo grandísimo por planificar las cosas, pero como que suceden muchos imprevistos. Y estar en esta clase significa mucho porque, como decía, como que las cosas se acomodaron, no lo planeé y entonces ya tenía más bien planeado hacer unas tareas con mi hija, iba a estar acá en la oficina mientras yo hacía otras cosas y de pronto me dice una mamá, me la llevo y yo, ok, entonces voy a sacar el espacio. Eso era lo que quería compartir, que me siento un poquito agobiada, pero y que a veces no sé qué hacer, no sé cómo controlarlo, no sé cómo dominarlo. Bueno, es que muchas veces no se trata ni de controlar ni de dominar. Creo que por eso a los humanos nos apasiona el surfeo o verlo o practicarlo, en mi caso verlo, porque es ir sobre las olas. Sí. Y uno no controla las olas. Uh-huh. Uno se pone de manera presente
para ir surfeando las olas. Y también creo que por eso nos fascina ver a los malabaristas, esos que caminan sobre una cuerda delgada y Ujú, con un palo grande se van equilibrando, porque eso es la vida, Arlene. ujú, Y las personas jugglers les llaman en inglés, que con 5 pelotas o 10 platos o pines de boliche y que avientan 10 y los van atrapando. Para mí es la manera física de mostrar lo que nos pasa a todos con las exigencias de la vida o los diferentes roles que tenemos. ujú, De hija es el primero, de mamá o de papá, de hermano, de tío, de tía, de abuelo. Entonces, ¿cómo en todos esos roles, cómo me puedo yo sentir bien? Y ese es el reto de la vida, precisamente. Y me están pidiendo que repita la frase de que papá y mamá nos sostienen. Primero papá, con el hombre, se inicia la vida. Y quizá por eso muchos hombres tienen el mandato de esparcir su semilla, de poblar la tierra. Un joven ahí en México me pregunta, Gloria, explícame por qué mi abuelo tuvo 100 hijos. Y después otra señora, dime por qué mi abuelo, explícame por qué mi abuelo tuvo 120 hijos. Y si nos quedamos en este plano, no hay explicación. Si nos vamos más atrás, le digo, ¿qué hizo tu bisabuelo? Y me dice, el bisabuelo participó en la Revolución Mexicana. Digo, bueno, tu bisabuelo mató gente, tu abuelo se dio a la tarea de dar vida a esa gente que tu bisabuelo mató. Y lo mismo con la joven. Y después me enteré de alguien que dio vida a 176 seres. Esto fue en otro país. Y sí, claro, alguien mató a la gente y otros se dieron a la tarea de poblar. Por eso aquí en esta terapia, en esta metodología, en esta forma de ver la vida, no hay buenos, no hay malos. Habemos personas que seguimos un destino que a veces podemos, dice el señor Hellinger, tener la gracia de hacerlo diferente. ¿A qué me refiero? Que si vengo de una familia de narcotraficantes, que no es mi caso, ¿a qué me voy a dedicar? ¿O a vender droga o a consumirla? ¿O a matar a aquellos que no pagan la droga que yo vendo? Salir de esos sistemas familiares, de esas lealtades, es todo un reto. Y no nos vayamos en ese ejemplo. Simplemente, si todos son doctores y yo decido ser artista, plástica, va a haber crítica en la familia o viceversa. Todos son artistas y yo decido estudiar medicina. Entonces, hacerlo diferente es cuando la vida nos concede la gracia de hacerlo diferente. ¿Y cómo es eso? Porque estoy en sintonía, en armonía con mi papá y con mi mamá. El hombre inicia la vida, la mamá la sostiene, la nutre, nos alimentamos de mamá. Si mamá no puede alimentarnos desde que somos concebidos, nos morimos. Entonces, papá inicia la vida, mamá la sostiene, la alimenta y la libera. Para mí esa es la salida del paraíso. Porque durante de 5 a 10 meses la tuvimos todo relativamente fácil. Nos llevaban a todas partes, comíamos, estábamos en un medio bastante protegido, acuoso. Nuestras necesidades
de sobrevivencia estaban todas suplidas, satisfechas. Entonces salgo a la vida y es donde dice la Biblia, el catolicismo, y bueno, supongo que otras religiones también, que Dios dijo, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué se refiere? Que ya tu madre no te va a alimentar, porque ya no eres un feto adentro de su vientre. Que es una manera alegórica de decir, vas a tener tú que sostenerte por ti mismo. Y vas a tener que aprender a caminar y alimentarte. Y vas a aprender de tu padre y tu madre y de tu familia. Los conozcas o no. Les platico que en ciertos momentos me da por comer con cuchillo. Utilizo el cuchillo como cuchara, como tenedor o como cuchillo. Yo recuerdo que a mis padres, a los dos los ponía muy mal. Se enojaban conmigo cuando yo comía de esa manera. Y yo lo hacía sin pensarlo. Y tengo la destreza de no cortarme. Jamás me he cortado la lengua, jamás. Y no importa si el cuchillo tiene o no filo. Entonces, una amiga española francesa o francesa española, le comento eso y me dice, Gloria, en Sevilla, así, Sevilla, España. Jamás he estado en Sevilla, España. ¿Qué sucede? Que lo traigo en la sangre. Entonces va a haber cosas que traemos, muchas, más bien todas, las traemos en la sangre y no nos damos cuenta. En esta terapia, en esta metodología de vida, para mí se convierte en un estilo de vida. Vemos todo desde otra mirada. Entonces, papá inicia la vida, mamá la sostiene, nos alimenta, nos nutre y nos libera al aire, a esta vida como la conocemos. Porque si nos quedamos dentro de su placenta, si nos quedáramos las dos, nos morimos. Porque todo tiene caducidad, todo. Yo creo que por eso nos acoplamos tanto a que los alimentos o algunos objetos tengan caducidad. Porque así estamos hechos. Y cuando yo estoy en paz con eso, en armonía con mi padre y mi madre, todo fluye, como nos acaba de compartir Arlene, que todo se acomodó para que ella pudiera entrar en la clase. Y cuando no toca, no toca. A mí se me estaba dificultando entrar, acá está lloviendo, y dije, ¿será que tengo que avisar que no hay clase hoy? Y mientras estaba con eso, dije, ¿y cómo hago? Y a lo mejor una semana, en fin, ya me estaba haciendo toda una programación y de repente ya, Zoom me permitió entrar. Sin embargo, ya tenía un plan B. Entonces, el reto es cuando yo dejo de enojarme porque las cosas no salen como a mí me gustaría, todo fluye de otra manera, todo fluye. Respondí al comentario, Arlene, a la pregunta, Sol. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí. De ahí la importancia siempre de estar bien en mi corazón con mi papá y mi mamá. Los haya conocido o no, estén o no ellos de acuerdo conmigo, eso lo dejo con ellos. Yo estoy en paz y en armonía. Eso es lo que marca la diferencia. Bien. Eugenio Eugenio fue el que entró al último. Ay, María Esther. Solo estábamos viendo cómo estaban, si alguien quería decir algo y hubo algunos comentarios y ya recapitulé. ¿Alguien más necesita decir algo? Gracias, maestra. Me puso al día.
si en las familias nos pusieran al día, y esto lo aprendí del señor Jan Jacob Stam, él es facilitador de constelaciones organizacionales. En uno de sus libros, que tuve la bendición de traducir del inglés al español, él es holandés, el libro, el idioma original de ese libro es el holandés, o el neerlandés más bien. Él comenta que si en las organizaciones nos explicaran, miren, este edificio lo compramos en tal tiempo, pasó esto, se construyó de esta manera, todo sería diferente. Lo mismo en las familias. Qué diferente sería, Gloria, tu bisabuelo, tatarabuelo, no sé, estas son historias que estoy inventando, o más atrás, resulta que un familiar tuyo mató al yerno, a su hijo político, porque ese yerno se involucró con, con la esposa de tu familiar. Ah, bueno, gracias por decírmelo. Está bien. Y la hija de ellos no se casó y no tuvo hijos. Y no sé por dónde llega el parentesco. Son las novelas de antaño, que las novelas de antaño o los libros de historia son narrativas de nuestra familia. En una sesión privada, individual, una señora me dice, Gloria, quiero trabajar mi inseguridad. Y en México, no sé, en otras partes del mundo, hubo una época, no sé si todavía, donde los shampoos tenían el cuerpo de un animalito y la cabeza, lo que se enroscaba, la tapa, era la cabeza de ese animal. Y yo recuerdo haber ido al gimnasio con una amiga, su hijo estaba aprendiendo a nadar, el niño tenía 5 años, y vi esa botella adentro del vestidor y vi que estaba vacía y la recogí. Esa maña que tengo de recoger cosas. Entonces una señora me dice, quiero trabajar mi inseguridad, y ella elige a esa botella que no tenía la rosca, no tenía la cabeza, como representante de su inseguridad. Ahí me ayudó a saber algo de historia. Ella fue nieta o era nieta, no sé si ya pasó, ya trascendió. Esto estoy hablando hace 20 años. Y ella era una persona mayor. El abuelo de ella, el abuelo materno de ella, había sido vicepresidente de México, Pino Suárez, y lo habían decapitado a él. Le cortaron la cabeza. Digo, mujer, tu inseguridad viene de tu abuelo materno, del papá de tu mamá, porque cuando matan a ese vicepresidente, Pino Suárez, la vida de esa joven, de la mamá de ella, cambió por completo, de la abuela de ella. Entonces, eso es historia. Y resulta que cuando yo aprendí ese episodio de la historia mexicana, a mí me pareció interesante que lo hubieran decapitado. Y resulta que después conocí a la nieta y me enseñó una carta de su abuelo. Ella no lo conoció, él ya estaba muerto, pero esa carta se la había escrito él a su hija, es decir, a la mamá de esta señora. Nuestra familia es historia, son historia. Solo que necesito verlo como tal. Y cómo no se iba a sentir insegura si a la mamá le cambió la vida de ser la hija del vicepresidente,
pasó a ser la hija de un hombre asesinado, decapitado. Me refiero a la mamá de esta señora. Y es nuestro trabajo facilitando hacer esas conexiones que parecen irrelevantes o inconexas y darnos cuenta que, por supuesto, estamos influenciados por el pasado de nuestra familia y por el presente también. Platicando con otra señora, me decía que sus maestros le decían que era una boba. Y yo inmediatamente pensé, no en que a mí me decían que era una boba, sino que sobre todo mi madre me decía, no, Gloria, no, 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 no. Y ya han sido 3 intentos de mi parte de estudiar un doctorado, lo inicio y no lo termino. Entonces dije, mira, a mí también me dijeron boba y me lo creí. De otra manera, me dijeron que no y me lo creí. Dije, bueno, a lo mejor puedo sacar el doctorado de otra manera, es decir, a través de las experiencias, a través de compartir. Estamos todos conectados, eso es lo que quiero compartir siempre. Y que cuando en lugar de criticar al otro, veo de qué, porque otra señora me decía, es que, ¿cómo es posible que los políticos roben? Y le comentaba yo que un pedagogo, creo que inglés, A.S. Neo, decía que cuando los niños roban, finalmente estaban buscando atrapar, tener el amor de mamá. Y me dice, ¿a poco los políticos también, Gloria? Por supuesto. Cuando hay carencias, cuando hay vacíos existenciales, no importa la edad que tengamos. No importa. Y salió una fotografía creo que de un escultor europeo, donde están 2 adultos, espalda con espalda, sentados, es de metal, y adentro están 2 niños queriendo acercarse uno al otro, pero el cuerpo como cárcel, como con barrotes. Y dije, sí, claro, no importa nuestra edad. Podemos ser muy infantiles, muy inmaduros. ¿Qué significa ser infantil? ¿Qué significa ser inmaduro? Y seguir echando la culpa de lo que me pasa a otro. Mi madre me dijo, no, no vas a estudiar un doctorado. Bueno, me lo dijo, está bien, ¿y ahora qué vas a hacer, Gloria, con eso? Voy a decir, madre, dame tus bendiciones a nivel del alma si lo hago diferente, si te desobedezco. Bueno, les cuento que me tardé solo 25 años en titularme de la maestría en pedagogía. Y no digo solamente 25 años, no pretendo ser sarcástica, no es mi intención, pero pareciera que sí. Para mi fortuna, cuando yo fui a decir quiero presentar una tesis, mi tesis, elaborarla y quiero que se me dé el permiso, yo ya había presentado, se me ocurrió escribir una serie de libros de inglés para que la gente aprendiera inglés, pero ya estaban publicados, no me los aceptaron. Entonces... Pero eso equivalía a tu tesis. Sí, pero uno de los requisitos, Eugenio, es que no esté publicada la obra. Ah, para que pueda ser corregida. Correcto. Entonces, eso no funcionó. Y fui voluntaria en una casa hogar de pequeños y entonces me puse a observar y a proponer una forma de dar indicaciones, órdenes a los niños. Basado en un libro de un estadounidense, Back in Control se llama ese libro, Otra vez en control. Y la presenté y como no habían reglas, me aceptaron la tesis,
Me gradué por unanimidad y recibí el título de maestría en pedagogía 25 años después. Es que ya está aprobado tu profesionalismo. Sí, El hecho de las publicaciones ya es prueba de profesionalismo. sí, amor. Lo que quiero decir es que después cambiaron las reglas y ahora tienen que presentar la tesis 2 años después. Tienen 2 años para presentar tesis. Si no la presentan, tienen que volver a recursar todas las materias. No había esa regla cuando yo presenté. Y entonces es como, bueno, Gloria, tu madre, tu padre te dijeron que no muchas veces. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahí voy, y a veces me siento como una niña. Mm, Yo creo que ese sentimiento de sentirse niños a veces, yo creo que es común a todos. sí, claro, Porque claro. de repente a mí también me pasa, así que me siento como demasiado infantil en algunas cosas Sí, y me llama la atención. claro, claro, claro. Pero es como, ¿cómo me permito hacerlo diferente con mi papá, con mi mamá? Y entonces me doy cuenta que soy como ellos y que me resisto a dejar de ser como ellos, aunque me queje. Eso es lo bello de todo esto. Bien, entonces gracias por estar. Empezamos con la clase. Vamos a continuar. Voy a abrir la presentación de la clase. Vamos a ver. Sí, sí, bueno, así pasó con mucha gente preparada. Lo que pasa es que todo tiene una fecha de caducidad y hay que respetar eso también. Para mi fortuna no existía esa regla cuando yo por fin pude titularme de maestría en pedagogía y tenía que hacerlo porque quería seguir estudiando un doctorado. Y bueno, ya me acerqué